Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Juan capítulo 2. Cristo como abogado y propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos. Juan usa un tono pastoral lleno de ternura. El término griego teknia expresa afecto profundo, como de un padre a sus hijos espirituales. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Juan no escribe como juez distante, sino como mentor amoroso. La corrección viene con cariño, no con condenación. El verdadero amor advierte y enseña con compasión. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito de su enseñanza es prevenir el pecado, no justificarlo. Romanos 6:1-2, persistiremos en el pecado. En ninguna manera. La gracia no anula el llamado a la santidad. Juan deja claro que el conocimiento de Dios produce obediencia. La doctrina verdadera lleva a la pureza. Aunque reconoce la posibilidad de pecar, el objetivo es la victoria, no la excusa. Y si alguno hubiere pecado. Juan reconoce la realidad del pecado incluso entre creyentes. Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No promueve el pecado, pero ofrece esperanza al que ha caído. El verbo en aoristo griego indica un acto puntual, no continuo. El pecado no rompe la filiación, pero sí la comunión. Juan responde con gracia a la caída ocasional del creyente. Abogado tenemos para con el Padre. Cristo intercede por los suyos. La palabra abogado traduce paráclitos, que significa uno que intercede o defiende. Romanos 8:34, Cristo intercede por nosotros. Jesús actúa como defensor, no para negar nuestra culpa, sino para afirmar su sacrificio. Este acceso al Padre no es general, es por medio del Hijo. En cada caída hay esperanza, porque hay un abogado eterno. A Jesucristo el justo. Juan recalca que Cristo es plenamente justo y por eso puede interceder. Hebreos 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente. Su justicia es la base de nuestra aceptación. No intercede como culpable, sino como perfecto sustituto. Isaías 53:11, mi siervo justo justificará a muchos. Jesús no solo defiende, representa al creyente ante el trono con justicia infalible. 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación traduce hilasmos, término que indica un sacrificio que satisface la justicia divina. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo absorbió la ira de Dios que merecíamos. Esta verdad es el centro del Evangelio. No solo perdona, satisface las demandas de la santidad de Dios. Su obra es completa y suficiente. Y no solamente por los nuestros. Juan expande el alcance del sacrificio de Cristo. No se limita a un grupo étnico o apostólico. Juan 10:16, también tengo otras ovejas, y habrá un rebaño, y un pastor. Aunque la salvación se aplica solo a los que creen, la provisión fue hecha para todos. Juan no enseña universalismo, sino la suficiencia universal del sacrificio. Cristo murió por la humanidad, no solo por un grupo, sino también por los de todo el mundo. Esta frase refuerza el alcance del amor redentor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La expiación es universal en su oferta, aunque limitada en su aplicación. Juan combate la herejía elitista de los gnósticos. El Evangelio no es exclusivo ni secreto, sino proclamado a todas las naciones. Cristo es suficiente para salvar a todo aquel que cree. Evidencia de conocer a Dios, obedecer sus mandamientos. 1 Juan 2:3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos. Juan enseña que la fe tiene evidencias verificables. 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No se trata de sentir, sino de saber. La seguridad espiritual se fundamenta en hechos objetivos. La palabra sabemos indica certeza, no conjetura. Juan no promueve duda, sino convicción basada en la obediencia. La fe auténtica puede reconocerse. Que nosotros le conocemos. El conocimiento de Dios aquí no es teórico, sino relacional. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios implica experiencia viva, transformación y reverencia. No basta con saber sobre Dios, hay que tener comunión con Él. Este conocer transforma la conducta. La falsa fe puede hablar de Dios, pero no le conoce en verdad. Si guardamos sus mandamientos. La obediencia es evidencia del nuevo nacimiento. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe sin obediencia es fe muerta. Guardar implica observar con cuidado y deseo sincero de obedecer. No es perfección, pero sí dirección. Juan conecta íntimamente conocer a Dios con vivir en santidad. La vida transformada confirma el conocimiento verdadero. 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco. Juan continúa refutando las falsas profesiones sin obediencia. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Decir que se conoce a Dios no es prueba suficiente de salvación. El verbo conocer, hinsk, implica relación íntima, no información superficial. Muchos reclaman comunión con Dios mientras viven en rebelión. Juan cuestiona toda afirmación divorciada de la obediencia. Y no guarda sus mandamientos. La evidencia del verdadero conocimiento es la obediencia. Salmo 119:34, y la guardaré de todo corazón. Guardar, train, sugiere vigilancia continua, como un centinela. No se trata de perfección, sino de una actitud comprometida. Juan no habla de mandamientos legales judaicos, sino del conjunto de enseñanzas de Cristo. El que no obedece no ha nacido de nuevo. El tal es mentiroso. Juan no suaviza la declaración, una vida sin obediencia demuestra falsedad. 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión, mentimos. El pecado persistente contradice toda profesión de fe. Ser mentiroso no es solo hablar falsedad, sino vivir en incoherencia. Juan confronta con valentía el autoengaño religioso. No hay neutralidad, o se vive en la verdad o en la mentira. Y la verdad no está en él. La verdad no es un concepto, sino una presencia divina. Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Donde no hay obediencia, la verdad no habita. Esto implica que el Espíritu Santo, quien guía a toda verdad, tampoco está allí. No es que la persona no conoce la doctrina, sino que no está bajo su poder. Esta frase expone la raíz espiritual del problema. 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Pero el que guarda su palabra. Aquí Juan presenta el contraste con el mentiroso del versículo anterior. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Guardar aquí implica obediencia diligente y amorosa. No es un cumplimiento frío, sino una respuesta gozosa a la verdad. Su palabra engloba toda la revelación de Dios en Cristo. Esta obediencia revela que el creyente ha sido transformado. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor no es solo algo que Dios da, sino que se perfecciona en el creyente obediente. 1 Juan 4:12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor perfeccionado implica madurez espiritual. No es amor emocional, sino obediente. La obediencia demuestra que el amor de Dios ha hecho su obra completa en el creyente.
Por esto sabemos que estamos en Él. Esta frase subraya la seguridad de la salvación basada en la obediencia. Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en Él. Estar en Él es lenguaje de comunión vital con Cristo. La obediencia no produce la salvación, pero sí la confirma. Juan quiere que el creyente tenga certeza, no duda. La prueba es objetiva, una vida transformada por amor y verdad. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él. Permanecer, implica una relación continua, no momentánea. Juan 15:4, permaneced en mí, y yo en vosotros. El que afirma estar unido a Cristo debe mostrarlo con su vida. Juan se dirige a quienes hacen confesiones verbales sin respaldo moral. La permanencia en Cristo es visible, no invisible. Toda profesión genuina tiene consecuencias prácticas. Debe andar como Él anduvo. Juan presenta a Cristo como modelo de vida. Primera de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Andar se refiere a conducta diaria. La vida del creyente debe reflejar la de Jesús en humildad, obediencia, amor y santidad. No se trata de imitación superficial, sino de transformación interna. La verdadera fe produce una vida conforme al carácter del Salvador. El mandamiento nuevo, amar como Cristo nos amó. 1 Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Juan adopta un tono afectuoso y pastoral al dirigirse a los creyentes. El mandamiento nuevo no es algo innovador, sino una verdad ya conocida. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Aunque Jesús lo llamó nuevo, su esencia estaba desde antes. Juan enfatiza la continuidad de la verdad. La enseñanza del amor no es moda, es fundamento. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Antiguo se refiere a lo enseñado desde el inicio de su fe cristiana. 2 Juan 1:5, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. El amor fraternal fue parte esencial del mensaje apostólico. No se trata de una nueva regla, sino del viejo llamado a amar. Juan refuerza que esta enseñanza no ha cambiado con el tiempo. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan vincula el mandamiento con el evangelio predicado desde el comienzo. Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que habían oído era un llamado a la obediencia activa y al amor práctico. No hay progreso doctrinal que excluya el amor. Juan insiste en volver a lo esencial. La fidelidad se mide por permanecer en la verdad recibida. 1 Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Aunque es antiguo, el mandamiento es nuevo en su expresión en Cristo. Juan 13:34 lo llamó nuevo porque ahora se encarna en Jesús. Es nuevo en calidad, profundidad y modelo. El amor en Cristo supera el amor natural. Juan no contradice lo anterior, lo completa. La novedad está en la revelación plena del amor en la persona del Salvador, que es verdadero en Él y en vosotros. El amor no es una idea abstracta, sino una realidad encarnada. Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es verdadero en Él, porque Él lo vivió, y en vosotros porque los creyentes lo reflejan. Esta verdad está operando ya en la comunidad cristiana. El mandamiento nuevo se hace visible en la vida transformada por Cristo. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. La era presente está siendo reemplazada por la luz del reino. Romanos 13:12, la noche está avanzada, y se acerca el día. Tinieblas representan el pecado y la ignorancia, y la luz verdadera es Cristo y su evangelio. Juan afirma que el amor es señal del avance de la luz.
Donde hay amor cristiano, las tinieblas retroceden. El mundo cambia porque la luz ya está brillando. 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz. Juan continúa confrontando profesiones sin frutos. Decir estar en la luz es afirmar comunión con Dios. Efesios 5:8. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La confesión debe coincidir con la vida. Juan pone en evidencia a los que usan lenguaje piadoso pero carecen de amor. La luz no se demuestra con palabras, sino con carácter. Y aborrece a su hermano. El verbo aborrecer implica más que odio activo, también incluye indiferencia y desprecio. Mateo 5:22. El que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Juan enseña que es imposible estar en comunión con Dios y odiar al prójimo. El amor fraternal es evidencia de regeneración. El que rechaza al hermano no ha nacido de Dios. Aborrecer al hermano es andar en rebelión. Está todavía en tinieblas. Esta frase declara la verdadera condición espiritual del que no ama. No importa lo que diga, su vida revela su estado. Juan 3:19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estar todavía en tinieblas implica que nunca ha salido de ellas. No hay punto intermedio entre la luz y la oscuridad. El que no ama vive alejado de Dios, por más religioso que parezca. 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano. Juan ahora presenta el contraste del versículo anterior. El amor es la evidencia visible de la vida espiritual. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Este amor no es sentimentalismo, sino entrega práctica. Significa perdonar, servir, edificar y ser paciente. Es amor hacia el hermano en la fe, sin hipocresía ni condiciones. Permanece en la luz. Permanecer implica continuidad, estabilidad y comunión constante con Dios. Juan 15:5, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. El amor muestra que la persona no solo vio la luz, sino que vive en ella. No es una experiencia ocasional, sino una condición permanente. La luz aquí representa pureza, verdad y comunión. Amar es permanecer. Y en él no hay tropiezo. Juan declara que quien ama no causa escándalo ni cae fácilmente. Romanos 14:13, no pongáis tropiezo u ocasión de caer al hermano. El amor es protector y edificante. No hiere ni destruye, sino que preserva. Tampoco tropieza porque vive guiado por la luz. La ausencia de tropiezo indica madurez espiritual. Es imposible amar de verdad y vivir como causa de caída. 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero el que aborrece a su hermano. Juan vuelve a advertir sobre la actitud del corazón. Aborrecer incluye rencor, rechazo y desinterés espiritual. Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. El odio es incompatible con la naturaleza regenerada. Quien aborrece al hermano no ha entendido el Evangelio. Esta actitud descalifica cualquier profesión de fe. El amor al hermano no es opcional, es esencial. Está en tinieblas, y anda en tinieblas. La repetición enfatiza su condición espiritual, no solo está ciego, vive en oscuridad. Efesios 4:18, entenebrecidos en su entendimiento, por la ignorancia que en ellos hay. Las tinieblas representan alienación de Dios. Este andar implica dirección equivocada, juicio oscurecido y separación de la luz divina. No hay neutralidad espiritual, o se camina en luz, o en oscuridad. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta persona está espiritualmente desorientada. Juan 12:35, el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Las tinieblas no solo son el entorno, sino una condición interna. La ceguera indica insensibilidad moral, confusión doctrinal y pérdida de dirección. No puede discernir ni el camino ni el peligro.
Solo la luz de Cristo puede restaurar la visión del alma. Palabras a los creyentes según su crecimiento espiritual. 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos. Juan emplea aquí tecnia, palabra tierna para dirigirse a todos los creyentes. Gálatas 4:19, hijitos míos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un llamado pastoral lleno de amor. Juan ve a la iglesia como su familia espiritual. Usa este título no para hablar de edad, sino de relación. Es un recordatorio de la intimidad entre el apóstol y los fieles. Porque vuestros pecados os han sido perdonados. El verbo en griego está en perfecto pasivo, una acción completa con resultados permanentes. Colosenses 2:13, perdonándoos todos los pecados. El perdón es la base del nuevo nacimiento. Juan no dice serán, sino han sido perdonados. Esta seguridad es fundamental para avanzar espiritualmente. El creyente no vive bajo culpa, sino bajo gracia. Por su nombre. El nombre de Jesús representa su persona, su obra y su autoridad. Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo, en que podamos ser salvos. El perdón no se basa en méritos humanos, sino en la mediación de Cristo. Es por su nombre, no por nuestras obras. Juan exalta la suficiencia de Cristo como fundamento del Evangelio. Todo lo que el creyente tiene proviene de él. 1 Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, padres. Juan ahora distingue niveles de madurez espiritual. Padres representa creyentes con larga experiencia en la fe. Hebreos 5:14, los que tienen los sentidos ejercitados. No se refiere a edad física, sino a madurez doctrinal y relacional con Dios. Juan honra su conocimiento profundo. Son ejemplo de constancia y firmeza espiritual para los demás. Porque conocéis al que es desde el principio. Ellos han conocido a Cristo de forma constante y profunda. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Desde el principio enfatiza la eternidad de Cristo. Estos creyentes no solo conocen doctrina, conocen a la persona. Han caminado con Él en fidelidad por años. Su vida refleja estabilidad y profundidad espiritual. Os escribo a vosotros, jóvenes. Jóvenes representa creyentes fuertes, activos, fervorosos. Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Juan reconoce su lucha y su crecimiento. No son aún padres, pero ya han superado etapas de inmadurez. En la iglesia, cada etapa tiene valor. Esta distinción muestra la variedad dentro del cuerpo de Cristo, todos creciendo a su ritmo. Porque habéis vencido al maligno. Ellos han resistido la tentación y la influencia del enemigo. Santiago 4:7, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No por su fuerza, sino por la gracia de Dios y el poder de la palabra. La victoria no significa perfección, sino perseverancia. Juan nos anima a seguir firmes. El creyente joven en la fe puede vencer al enemigo si se apoya en Cristo. 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Juan reafirma la experiencia básica de todo creyente verdadero. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres. El nuevo nacimiento trae conocimiento de Dios como Padre. Este conocimiento no es doctrinal solamente, es relacional. Los hijitos no son ignorantes, conocen al Dios vivo. Esta es la esencia de la fe, comunión con el Padre Celestial. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Se repite exactamente la misma afirmación anterior.
Esto enfatiza el valor de la constancia y profundidad espiritual. Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. No necesita novedad, sino afirmación en lo eterno. Juan honra su fidelidad en el conocimiento del Hijo Eterno. La madurez espiritual consiste en conocer más profundamente a Cristo. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La fuerza no viene de ellos, sino de la palabra que mora en ellos. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Juan alienta a los jóvenes a seguir peleando la buena batalla. No los ve como inexpertos, sino como guerreros en formación. Esta fuerza es espiritual, no emocional ni carnal. Es señal de vida activa y de crecimiento verdadero. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. La fuerza espiritual se debe a la permanencia de la palabra. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Juan resalta que el poder viene por meditación y obediencia a las Escrituras. No basta conocerla, debe habitar. Esta presencia activa de la palabra produce discernimiento y poder. Es la fuente de su victoria espiritual. Y habéis vencido al maligno. La victoria sobre Satanás es repetida para reforzar su importancia. Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esta victoria es real, aunque la lucha continúa. El creyente vence por el poder del Espíritu y la palabra. No se trata de arrogancia, sino de fe militante. Juan afirma lo que ya han logrado, para animarlos a seguir firmes. Advertencia contra el amor al mundo y sus deseos. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Juan aquí usa cosmos, no en sentido físico, sino como sistema opuesto a Dios. Santiago 4:4, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El mandato es claro, rechazar todo afecto que sustituya a Dios. Este amor mundano es pasional, seductor y destructivo. El mundo presenta placeres temporales para alejar el alma. Juan llama al desprendimiento del sistema rebelde. Ni las cosas que están en el mundo. Esto amplía la advertencia, no solo al sistema, sino a sus atracciones. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Juan denuncia el materialismo, la vanidad y el orgullo mundano. No es pecado tener cosas, pero sí amarlas desordenadamente. El creyente debe ser libre del apego terrenal. Las cosas del mundo son efímeras e incompatibles con la vida espiritual. Si alguno ama al mundo. El amor al mundo aquí se refiere a una actitud constante, no a una falla ocasional. Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El corazón no puede estar dividido. El que ama al mundo revela que no ha sido transformado por la gracia. Este amor incluye aprobación, deleite y afinidad con lo que Dios reprueba. Juan no deja lugar a justificaciones carnales. El amor del Padre no está en él. Esto es definitivo, ambos amores no pueden coexistir. 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien vive dominado por el mundo demuestra que no ha experimentado el amor regenerador del Padre. Juan no dice que lo ha perdido, sino que nunca lo tuvo. La ausencia del amor divino indica una falsa conversión. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo. Juan resume el contenido del sistema mundano. No habla de árboles, música o ciencia, sino de actitudes y valores contrarios a Dios. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. El mundo está compuesto por deseos que exaltan al yo. Todo lo que promueve el orgullo, la sensualidad o la autosuficiencia es mundano. Juan prepara una triple descripción precisa del peligro. Los deseos de la carne. Se refiere a todo impulso pecaminoso que brota del cuerpo y la naturaleza caída.
Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne. Incluye inmoralidad, glotonería, pereza y todo placer que excluye a Dios. Es vivir para gratificar el cuerpo sin restricciones. Esta es la vía más común del pecado. El creyente debe crucificar la carne y vivir por el Espíritu. Los deseos de los ojos. El ojo es la ventana del alma y canal de muchas tentaciones. Mateo 5:28, cualquiera que mira, ya adulteró con ella en su corazón. Esta frase implica codicia, envidia y fascinación superficial. Satanás usó esta estrategia en Eva, vio que el árbol era agradable a los ojos. El mundo ofrece atracción visual para seducir. El creyente debe guardar sus ojos en santidad. Y la vanagloria de la vida. Se refiere al orgullo en posesiones, logros o estatus. Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría. Es la jactancia del ego que busca exaltarse. No es gratitud, es autosuficiencia. Esta gloria mundana es hueca y pasajera. El creyente debe gloriarse en conocer a Dios, no en lo que posee. Juan advierte contra esta exaltación personal sin Cristo. No proviene del Padre, sino del mundo. Juan traza una línea clara entre lo santo y lo profano. Santiago 1:17, toda buena dádiva desciende de lo alto. Las cosas que alimentan la carne, la codicia y el orgullo no vienen de Dios. El Padre da lo que edifica, el mundo ofrece lo que destruye. Esta frase descarta todo intento de justificar la mundanalidad. El origen revela la naturaleza del fruto. 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa. Juan recuerda la transitoriedad del sistema corrupto. 1 Corintios 7:31, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo lo que parece firme hoy será removido. Las modas, los valores del mundo y sus sistemas desaparecerán. El creyente debe vivir con una perspectiva eterna. Lo que el mundo ofrece es efímero, aunque parezca impresionante. Solo lo eterno tiene valor duradero. Y sus deseos. Los deseos mundanos también se desvanecen, junto con los que los practican. Isaías 40:8, la hierba se seca, la flor se marchita. Lo que parece tan atractivo hoy será despreciable mañana. Las pasiones humanas cambian y se agotan. Juan insiste, no vale la pena aferrarse a lo que se esfuma. Los deseos del mundo no llevan a plenitud, sino a ruina. Pero el que hace la voluntad de Dios. Aquí está el contraste central del pasaje. Mateo 7:21, el que hace la voluntad de mi Padre, entrará en el reino. Juan no habla de perfección, sino de disposición obediente. Hacer la voluntad de Dios es vivir en fe, obediencia y santidad. El creyente auténtico busca agradar a Dios en todo. Su vida tiene un norte divino y eterno. Esta es la marca del nacido de Dios. Permanece para siempre. El verbo mene indica estabilidad eterna. Primera de Pedro 1:25, la palabra del Señor permanece para siempre. Quien vive para Dios no será movido por el juicio ni destruido con el mundo. Esta permanencia es espiritual y eterna. Juan ofrece esperanza firme en contraste con lo fugaz. El mundo pasará, pero el creyente fiel vive en lo inconmovible. Alerta contra los anticristos y la apostasía. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Juan emplea paidía como expresión afectuosa y pastoral. La frase último tiempo alude al periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No se trata de fechas, sino de una etapa escatológica. El apóstol quiere alertar a los creyentes, vivimos en días decisivos. La urgencia espiritual debe marcar nuestra vida. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan se refiere a la enseñanza común de la iglesia primitiva.
2 Tesalonicenses 2:3, vendrá apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. El término anticristo, antichristos, significa el que se opone o suple a Cristo. Aquí se habla de una figura futura, pero también de una influencia presente. Juan recuerda que esta advertencia ya había sido dada. El peligro estaba anunciado. Así ahora han surgido muchos anticristos. Estos no son el anticristo final, sino precursores con espíritu contrario a Cristo. Mateo 24:24, surgirán falsos cristos y falsos profetas. Juan indica que ya operaba una corriente engañosa. Los falsos maestros negaban la encarnación y la deidad de Jesús. Esto no es mera diferencia doctrinal, es oposición espiritual. Estos anticristos ya estaban en acción en su tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. La multiplicación de engañadores confirma el carácter escatológico de la era. 2 Timoteo 3:1, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La actividad de los anticristos evidencia que nos acercamos al fin. Juan no llama a especular, sino a discernir los tiempos. El creyente debe estar alerta, firme en la verdad y atento a las señales. Esta frase refuerza la urgencia espiritual. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan describe una apostasía interna, falsos maestros que surgieron de la misma comunidad. Hechos 20:30, de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas. No eran incrédulos externos, sino supuestos hermanos. Su salida revela su verdadera condición. No fueron expulsados, se apartaron. Esto demuestra que nunca compartieron la verdadera fe. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La perseverancia es señal del nuevo nacimiento. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Los verdaderos creyentes no abandonan la verdad. Su salida demuestra que su relación era superficial. No perdieron la salvación, porque nunca la tuvieron. Juan reafirma la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios usa estas salidas para revelar la verdadera condición de los falsos. Mateo 7, 22-23, jamás os conocí, apartaos de mí. No todo el que parece creyente lo es. Las divisiones exponen lo oculto. La apostasía es dolorosa, pero también necesaria. Juan enseña que no todos los visibles son auténticos. Esta revelación protege a la iglesia fiel. 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción, crisma, representa al Espíritu Santo que mora en los creyentes. 2 Corintios 1, 21-22, el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado. El Santo se refiere a Cristo, quien da el Espíritu. Esta unción no es mística ni emocional, es una realidad espiritual. El Espíritu capacita para discernir y permanecer en la verdad. Juan contrasta al creyente verdadero con el engañado. Y conocéis todas las cosas. Esto no implica omnisciencia, sino discernimiento espiritual suficiente. Juan 16:13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. El creyente no necesita revelaciones secretas, pues ya tiene la palabra y el Espíritu. La unción le permite distinguir entre la verdad y el error. Esta frase afirma que los creyentes están equipados para resistir la herejía. La verdad mora en ellos. 1 Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Juan no duda del conocimiento doctrinal de sus lectores. Romanos 15:14, vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. No escribe para informar lo desconocido, sino para afirmar lo aprendido.
Es un llamado a permanecer en lo que ya conocen. La verdad no es nueva ni oculta. La madurez espiritual se basa en recordar y perseverar en lo recibido. Sino porque la conocéis. El verbo conocéis en presente indica conocimiento activo y continuo. Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este conocimiento no es solo teórico, sino relacional y vivencial. Los creyentes han recibido la verdad revelada por el Espíritu. Juan les recuerda que ya están equipados. La verdad no es cambiante, es firme y conocida por los nacidos de Dios. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan establece una línea clara entre verdad y mentira, son mutuamente excluyentes. Santiago 3:11, ¿acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La mentira no es una variación de la verdad, sino su negación. Aquí combate las doctrinas falsas que pretendían ser otra verdad. Toda doctrina que niega a Cristo es falsedad absoluta. No hay compatibilidad. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Juan identifica con claridad la raíz del engaño. Negar que Jesús es el Cristo, Jou Christos, el ungido, es rechazar su identidad mesiánica y divina. Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La negación de esta verdad es la esencia del anticristianismo. Juan no tolera ambigüedades doctrinales. Llamar Cristo a Jesús es afirmar su función salvadora y su señorío. Este es anticristo. El término anticristos describe a quien se opone a Cristo o usurpa su lugar. 2 Juan 1:7, muchos engañadores han salido, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No es una figura futura solamente, sino todo aquel que niega a Jesús como el Mesías divino. Juan identifica la doctrina falsa con la obra del anticristo. No es solo error, es oposición satánica activa. El que niega al Padre y al Hijo. Negar al Hijo equivale a negar al Padre. Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta es una advertencia contra el gnosticismo y toda religión que pretenda tener comunión con Dios sin Jesucristo. Dios no puede ser conocido ni recibido aparte del Hijo. La fe bíblica es trinitaria e inseparable. Toda negación de Cristo desconecta completamente de Dios. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Todo aquel que niega al Hijo. Juan continúa con énfasis categórico. La negación del Hijo no es solo una doctrina errada, es rebelión espiritual. Lucas 10:16, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta negación puede ser verbal o doctrinal. No importa cuán religioso sea alguien, si niega a Jesús como el Hijo de Dios, niega la esencia de la fe. Juan muestra que esta es la línea divisoria. Tampoco tiene al Padre. Juan destruye la idea de que alguien puede relacionarse con Dios sin aceptar a Cristo. Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible tener comunión con Dios ignorando o rechazando al Hijo. No es un asunto cultural ni ético, sino una verdad absoluta. Esta declaración excluye todo sistema religioso sin Cristo. El Padre no se accede por religión, sino por el Hijo. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Confesar a Cristo como el Hijo implica aceptar su divinidad, señorío y obra redentora. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esta confesión no es solo verbal, es existencial. El que se une a Cristo, se une al Padre. No hay otro camino ni mediador. Juan concluye el argumento con una afirmación de comunión inseparable. Exhortación a permanecer en Cristo mediante la unción del Espíritu. 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Juan exhorta a mantener la enseñanza apostólica original. 2 Timoteo 1:13, reten el modelo de las sanas palabras que de mí oíste. Desde el principio se refiere al evangelio predicado por los apóstoles, no a nuevas revelaciones. Permanezca sugiere una verdad viva, presente en el corazón. El peligro no era la ignorancia, sino el abandono. La fidelidad es mantenerse en la verdad recibida. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. La condición está clara, la permanencia de la doctrina genuina es clave para la vida espiritual. Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. El verdadero creyente guarda la palabra, no la reemplaza. La apostasía comienza cuando se sustituye el evangelio puro por falsedad. Esta frase introduce una consecuencia espiritual directa. Juan une doctrina con comunión. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en la enseñanza trae comunión continua con Dios. Juan 15:5, el que permanece en mí, y yo en él. La unión con el Hijo garantiza la relación con el Padre. Juan enseña que no hay comunión sin doctrina correcta. No basta con sentir a Dios, hay que creer correctamente en Cristo. La fidelidad doctrinal protege la comunión espiritual verdadera. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Juan presenta una verdad segura, Dios ha prometido algo glorioso. Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió. Dios es fiel a su palabra. Esta promesa no es condicional al mérito humano, sino al carácter divino. Juan quiere fortalecer la seguridad de los creyentes. La fe reposa sobre las promesas inmutables de Dios, no sobre emociones variables. La vida eterna. La vida eterna no es solo duración sin fin, sino calidad de vida con Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es una relación plena, constante y transformadora. Juan recalca que esta vida está garantizada para quienes permanecen en la verdad. No es una recompensa futura solamente, es una realidad presente. El creyente ya posee vida eterna en Cristo. 1 Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan ahora aclara el motivo inmediato de su enseñanza, advertencia contra los falsos maestros. Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Los engañadores eran gnósticos que negaban a Cristo y pretendían tener revelaciones superiores. La carta busca proteger a los fieles. La verdad debe ser reafirmada frente al error. Juan no especula, advierte con autoridad apostólica. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La unción es el Espíritu Santo recibido al creer. 2 Corintios 1, 21-22, el que nos ungió, es Dios. Esta unción es permanente, no temporal. El Espíritu guía, consuela y preserva al creyente. Juan contrasta esta unción con las falsas enseñanzas. Dios ha provisto al creyente todo lo necesario para permanecer. Esta unción no es mística, sino práctica y doctrinal. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Juan no rechaza a los maestros fieles, sino a los falsos. Efesios 4:11, yo, pastores y maestros. Aquí afirma que no se necesita nueva revelación secreta. El Espíritu capacita al creyente para discernir lo verdadero. Esto no fomenta la independencia, sino la confianza en la verdad ya revelada. Juan apunta contra quienes pretendían tener iluminación especial. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu ilumina el entendimiento del creyente. Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad. Todas las cosas se refiere a lo necesario para la vida y la piedad.
Esta enseñanza no sustituye la Escritura, la confirma. El creyente tiene acceso directo al discernimiento espiritual. No depende de tradiciones humanas ni filosofías. La unción guía en la verdad revelada. Y es verdadera, y no es mentira. Juan enfatiza la confiabilidad de la enseñanza del Espíritu. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. La unción no puede engañar porque proviene de Dios. Esto contrasta con los falsos maestros, cuyas doctrinas están llenas de error. La enseñanza del Espíritu es firme, clara y alineada con el Evangelio. El creyente debe confiar en esta guía divina. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La enseñanza del Espíritu siempre lleva a permanecer en Cristo. Juan 15:4, permaneced en mí, y yo en vosotros. La fe verdadera persevera. La exhortación es a continuar, no a buscar cosas nuevas. El propósito de la unción no es el espectáculo, sino la fidelidad. Permanecer es vivir unido a Cristo por la fe, el amor y la obediencia. Esa es la vida cristiana genuina. Llamado a permanecer en Él y andar en justicia hasta su venida. 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Juan vuelve a usar tecnía, mostrando afecto pastoral. El mandato es claro, continuar en Cristo, no como opción, sino como necesidad. Juan 15:5, el que permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto. Permanecer implica fe constante, comunión y obediencia. No es emoción, es perseverancia. Juan llama a una relación viva y continua con Cristo. ¿Para qué cuando se manifieste? Se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando se hará visible gloriosamente. Colosenses 3:4, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta manifestación es el clímax del plan redentor. Juan vive con esa expectativa. La vida cristiana debe orientarse hacia la eternidad. La manifestación traerá revelación y juicio. Tengamos confianza. La palabra griega es parsia, que significa franqueza o libertad sin temor. Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza brota de una vida fiel, no de una ilusión. Juan anhela que los creyentes no tiemblen, sino que esperen a Cristo con gozo. Esta seguridad no viene por méritos, sino por permanecer en Él. Solo así hay confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay quienes, aunque salvos, estarán en deshonra por no haber permanecido fieles. 1 Corintios 3:15, el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Juan advierte sobre la posibilidad de vergüenza ante Cristo. No se refiere a condenación, sino a pérdida de recompensa. El creyente fiel desea agradar a su Señor, no simplemente evitar el castigo. Permanecer evita esta tristeza futura. 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo. Juan afirma la justicia esencial de Cristo. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Justo significa íntegro, sin pecado, perfectamente santo. El conocimiento de esta verdad implica responsabilidad. El Hijo de Dios es el modelo de rectitud. El creyente debe reconocer esta verdad no solo con la mente, sino con la vida. La teología correcta produce ética recta. Sabed también que todo el que hace justicia. La justicia práctica es evidencia de la nueva vida. Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Juan no enseña salvación por obras, sino que las obras muestran la salvación. Hacer justicia implica vivir en obediencia, verdad y amor. No se trata de religiosidad externa, sino de fruto del Espíritu. El creyente no solo cree en el justo, actúa en justicia. Es la evidencia del nuevo nacimiento. Es nacido de Él.
La frase denota regeneración espiritual, una nueva naturaleza recibida de Dios. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. El nuevo nacimiento no es moralismo, es transformación interior. El que es nacido de Dios refleja el carácter del Padre. Esta es la conclusión del capítulo: los hijos de Dios se distinguen por su justicia. No por sus palabras, sino por su andar.